Romanos 8:35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, responde el apóstol. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. ¿Cómo es nuestra victoria? ¿Lo cree? Amén. Hay que vivirlo. Nuestra victoria es absoluta por medio de todo lo que sé, de todas las reuniones a las que voy. ¿Dice eso? ¿A través de? Cierto, tenemos distintas versiones, se va a armar lío. Por medio de Cristo, quien nos amó. Y mire lo que dice. Y estoy convencido de que nada acá podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Amén? Dígalo conmigo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Amén? Mire, si usted y yo ya... Dios nos reveló este versículo, no si ya lo sabemos acá. Digo, si Dios ya lo reveló acá, esto, mire, vamos a casa. Porque nada nos va a separar del amor. Nada. Nada nos separó nunca del amor de Dios. Porque Dios nos amó siempre. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amaba. Y nada nos separa. Esto es una verdad eterna. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Del amor que Dios nos tiene a nosotros. Del amor que Dios siente por mí y por usted. Nada va a hacer que jamás ese amor deje de estar vivo y latiendo. Esto es una verdad eterna de Dios que usted y yo tenemos que vivir a diario. Pero esta verdad eterna no minimiza un peligro que tenemos, usted y yo, todos los días. Pónelo, por favor. Mire, más rojo no pude encontrarle para que usted y yo lo veamos. ¿Lo ve? ¿Qué dice? Póngale pila, mire. Yo la vengo remando como un dulce de leche y usted... No, vamos a leerlo fuerte. Dice, peligro. No. A ver, niños. Yo cuento 3 y lo decimos juntos. Y ahora no estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio, no en chiste. Cuando lo lea, sepa que esta verdad no la minimiza una verdad tan grande como que nada nos separa del amor de Dios. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. Peligro, el pecado mata. El amor de Dios nunca va a dejar de estar para socorrerme. Pero mi pecado, si yo cometo pecado, si yo oculto pecado,
Eso me separa de Dios, aunque no de su amor. ¿Está entendiendo? Porque a veces cometemos ese error y pensamos que como Dios nos ama, en cualquier circunstancia, si hay hambre, si no tengo hambre y tengo abundancia, si está todo bien o si está todo mal, eso me lleva a pensar y me confunde a veces y me hace creer que nada me separa a mí de Él. Y esa verdad eterna dice que nada me separa del amor de Él hacia mí. Pero hay un peligro. El pecado mata. No se me asuste porque termina bien. Yo le prometo que termina bien. Ahora usted puede decir, pero si estamos en la gracia. Cuando estaban en la ley y pecaban, y ya está, se había acabado. Pero estamos en la gracia. Mire, y hay un montón de versículos que respaldan esto, pero yo escogí solamente uno de cada cosa, rogando que Dios se nos revele a través de esos versículos. ¿Amén? Porque no es a lo mejor tanto por la cantidad, sino por la calidad de lo que leemos. Mire lo que dice, por favor, busque en su Biblia, Mateo 5:27. ¿El pecado? No, gracias. Yo pensé que le iba a decir a mi señora, viste que atentos que estaban cuando yo dije así, me contestaron enseguida. ¿El pecado? Bien. Mateo 5:27, y es Jesús el que está hablando. ¿Has oído el mandamiento que dice? Mandamiento de la ley. No cometas adulterio. Versículo 28, pero yo digo, y es Jesús el que trajo la gracia, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. La gracia no minimiza el peligro del pecado como para traer muerte a tu vida y a la mía. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Se entiende? Se van poniendo serios, pero termina bien, yo les prometo. Mire, lo voy a corregir. Que yo le prometa algo no sirve de nada. Pero Dios le promete que con el pecado, aferrándose a Él, todo termina bien. Y lo que el pecado quiere traer, que es muerte, Jesús dice, yo lo convierto en vida y en vida en abundancia. Amén. Le adelanté el final de la película. Qué mal. ¿Qué es pecar? Y yo me acuerdo, mire, que cuando era chiquito cantábamos negro por el pecado. Y el otro día vi una representación y estaba otra vez el negro ahí. Y digo, el pecado es negro. Y nos enseñaban, se te pone el corazón todo negro. Como con mala circulación, ¿vio? Y después, cuando fuimos más grandes, buscábamos ahí el significado teólogo y entonces decíamos, no, porque pecar es errar al blanco. Si yo me quedo con que el corazón se me pone negro o si con que le erro al blanco nada más, mire, no entiendo el peso de pecar. ¿Está entendiendo? Si yo pienso que solamente es algo que me pasa, si es algo que me pasa a mí, yo sé que si peco la cosa se me complica, está bien, eso es cierto como consecuencia de algo. Es que se cortó la relación con Dios. Y cuando hay una relación con Dios cortada, hay muerte espiritual. ¿Amén? ¿Amén? Y entonces, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecar? Y es no robar, es no matar, es... ¿Sí? Todo eso es pecar. Pero vamos a leer. Marcos 12:30, por favor.
El peligro es que el pecado, cuando venga el diablo con sutileza a hablarle al oído, y me estoy adelantando, usted acuérdese que decir que sí es permitir que el pecado mate. Si usted simplemente y yo vamos a pensar que por pecar ahora, porque me quedé con lo que no era mío, me va a estar mal la economía, no estoy entendiendo lo que es pecar. Por eso muchas veces no cuido mi santidad, porque no entiendo lo que es pecar. Por eso muchas veces el señorío de Cristo en mi vida no tiene lugar, porque no entiendo lo que es pecar. Por eso muchas veces no puedo vivir en el temor de Dios, porque no le doy el peso que tiene al pecado. Mire si será grande el pecado. Mire si se tendrá peso el pecado. Mire si será trascendente el pecado y no le estoy dando gloria al pecado, le estoy dando gloria al que venció al pecado y a la muerte. Que hizo falta que Dios, cuando lo vio a usted y a mí muertos en delitos y pecados, no dijera, manden la bandina para lavar el corazón. No dijera que aprenda a no errarle al blanco. Dijo, mi Hijo Jesucristo va a ir a morir por los pecados. ¿Está entendiendo? Marcos 12:30. ¿Qué es pecar? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, en una forma íntegra. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, no a tu próximo, a tu prójimo. Porque algunos sostenemos a lo mejor que yo puedo amar a mi próximo, al que está ahí en mi casa, al vecino, al compañero de trabajo. Pero el mandato de Dios es amarlo a Él en una forma íntegra, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo, al que la única característica que usted tiene que buscar para amarlo es que sea un ser humano. Eso lo convierte en su prójimo. Amén. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Romanos 13:9 dice, Romanos 13:9, présteme atención por favor, yo lo leo, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios resume todos los mandamientos. Pecar es transgredir el mandamiento de Dios. Y muchos aún burlándose dicen que esto de pecar es porque Dios quiere que usted y yo seamos santulones, vivamos adentro de la iglesia. Porque los mandamientos de Dios son como cosas así efímeras, ¿vio? Que no se sabe mucho qué es, pero que hay que obedecerlas. Los mandamientos de Dios tienen solamente dos direcciones. Uno es para con Él. Y usted y yo podemos cometer pecado en este primer mandamiento. Estar adorando a otra cosa que no sea Dios. Que haya otra cosa en primer lugar en tu vida y en la mía. Que haya algo que lo hemos convertido en un ídolo al que llevamos adoración, veneración y respeto. Podemos pecar ahí. Se me están poniendo serio. Podemos pecar en lo otro y es lo que más a mano tenemos. Mire, el mandamiento de Dios simplemente es para que usted tenga una buena convivencia acá en la tierra
y sea de bendición a otro ser humano. Porque todos los mandamientos, el no mentir, el no hurtar, el no adulterar, está todo dirigido para que yo me comporte con el que tengo al lado de una manera que lo pueda bendecir. No es otra cosa. Dios le dice que usted se tiene que portar bien en el trabajo y eso es para bendecir a su empleador, a sus compañeros. El mandato de Dios que puede hacer que al yo romperlo cometa pecado que me aparte de Dios, está marcado en cómo me comporto acá en la tierra. Mire, y a lo mejor acá soy el mejor, pero en casa. Y a lo mejor en casa, delante de los chicos, soy el mejor, pero cuando la puerta del cuarto se cierra. ¿Está entendiendo? Dios está preocupado en cómo trato a mis hijos. Dios está preocupado en qué legado le dejo a mis nietos. Y me dice, si no lo haces bien, eso te lo voy a contar como pecado. Si vos no te comportás bien en tu trabajo, quedándote con lo que no es tuyo, por más que todo el mundo lo haga. Y es Dios el que habla. Es tan importante para mí que estés robando, que te estés llevando lo que no es tuyo, que eso para mí es pecado. Es serio el tema del peligro del pecado, hermano. Es serio. Pero Cristo Jesús murió en la cruz para que vos y yo sobre eso seamos victoriosos. Amén. Le voy largando algo porque si no, no me va a llegar al final. Cerrar la puerta para que no se me vaya nadie, por favor. Entonces, pecado es cuando yo no hago lo que Dios me pide que haga por amor al hombre, a la mujer, a la familia, a los amigos. Y cuánto más a la iglesia. Amén. Ahora, vos y yo tenemos que saber esto, que el pecado pone distancia. Dice Romanos 3:23, porque todos han pecado y están lejos. ¿Cómo están? Quiere decir que si yo peco, el pecado me lleva. Un poquito más de ganas. Si yo peco, el pecado me lleva. Pero lejos de Dios. Y yo acá quiero hacer dos distinciones, por favor. Quiero que veamos dos ejemplos claros. Los dos están en Lucas 15. En Lucas 15, en el versículo 3, Jesús habla de una parábola ahí y habla de la oveja perdida. Amén. Y dice que había un pastor que tenía 100 ovejas y que una se le había perdido. Entonces el pastor prudente dejó las 99 reparo y salió a buscar la que se había perdido. Amén. Y eso respalda lo que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si vos estás perdido, si vos todavía no formás parte de la familia de Dios, te decimos en esta mañana, el pecado te quita la vida, pero Jesús vino a traer vida en abundancia, para que tengas plena comunión con Él. Amén. Jesús dejó el cielo, vino a esta tierra para buscarme a mí. No sé a ustedes, pero a mí me vino a buscar. Eso es un ejemplo de alguien que está lejos, que nunca fue parte. Pero yo quiero que hablemos del ejemplo del hijo pródigo. Porque le vamos a hablar a los hijos. Porque el que está lejos, como la oveja perdida, está lejos, no entendió, nunca supo, no sabe. Y su pecado lo alejó de Dios. Pero Cristo vino a cortar esa distancia. Y a que la comunión sea de él, de hijo, de hermano mayor, y que del padre
sea Padre de todos. Amén. Pero quiero que hablemos del hijo pródigo y usted conoce bien la historia. ¿Había alguien que me pueda prender acá, por favor? Si tienen frío, se la bancan. Yo estoy muerto de calor. El hijo pródigo era un hijo que tenía si es hijo, tenía un padre. Vivía en la casa del padre, tenía todos los beneficios del padre, tenía la dignidad de ser hijo, andaba vestido como hijo de ese padre, no de cualquier padre, de ese padre. Pero usted conoce la historia. Un día ese hijo se cansó y dijo: yo no quiero que el papá me controle, ya está, ya estoy grandecito. Mire, yo lo escuché un montón de veces en mi casa, eso, ya estoy grande. Y el hijo le dijo: mira, papá, ya está, ya estoy grande, yo no quiero que me venga a decir que me tengo que levantar temprano, no quiero decir que me digas que tengo que tratar bien a los empleados, no quiero que me digas que... Ya está, yo me la puedo bancar solo, viejo. Dame lo que me vas a dar cuando te mueras, dámelo ahora, que me voy. Dice que se empezó a ir. Mire, y yo quiero que preste atención a esto. Terminó lejos en una provincia apartada, comiendo barro con los chanchos. Lejos, ¿cómo terminó? Pero no fue de la casa del padre al chiquero. Se fue alejando de a poco. Y en el nombre de Jesús yo le pido, hermano, tenga cuidado. Porque a veces el pecado nos mata de a poco. Y nos vamos alejando de a poco. Y hoy estado de desobediencia, mañana este maltrato, pasado esto de no buscarlo a Dios. Y cada vez me voy alejando más. Porque el pecado me aleja de Dios, como le pasó al hijo pródigo. Y terminó lejos, en una provincia apartada, desprovisto, descuidado. Y en esta mañana queremos resaltar a los hijos. ¿Quién es hijo acá? Levanten la mano los hijos. ¿Está seguro que es hijo? Levante la mano y dé gracias porque es hijo. Por favor, dé gracias. Porque hay un montón de gente afuera que no es hijo. Si estuviéramos en la parábola del hijo pródigo, usted y yo seríamos los hijos del hacendado, los hijos del Señor. Y hay ahí, en esa misma casa, hijos de jornaleros. El hijo del Señor se sentaba a la mesa y comía con el Señor, cosa que despreció. El jornalero tiene que trabajar para comer. Y no es el mismo lugar. Cuando esté frente a la tentación, tengo que recordar que el pecado me saca de la mesa del Padre. El pecado, no importa el nivel, el pecado es pecado. Muchos han querido dividir, que sí, que no. Yo no sé, no me da la capacidad, no lo entiendo. Lo que sí entiendo, que el pecado me aleja de Dios y me saca de la mesa del Padre. Amén. Vamos a hablarle entonces de este peligro que el pecado mata a los hijos. Porque muchas veces por la confianza que nos agarramos del hecho de estar en la gracia, de que Dios nos ama, de que nada nos puede separar del amor de Dios, vivimos de pecado en tras pecado sin darnos cuenta porque no valoramos lo que es pecar. Y Dios quiere en esto, si Dios nos va a levantar como familia, sin soberbia, familia especial en Río Cuarto. Usted y yo tenemos que cuidarnos de este peligro. No que sí o sí nos va a llevar por delante. Si vos y yo nos cuidamos, el pecado ya fue vencido y conmigo no tiene nada que hacer. ¿Se entiende?
Si hay algo que el diablo sabe, mire, es lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es... Una vez más. Pablito, levantame la perillita roja, la que está ahí. La paga del pecado es... La paga del pecado es... No dice la paga del pecado es muerte para los que todavía nunca vinieron a Cristo Jesús. No dice la paga del pecado es muerte para todavía los que todavía no son hijos. Es una verdad eterna, universal de Dios. La paga del pecado es muerte. Amén. Por eso Cristo murió, para pagar ese precio. Yo pensé que iba a decir gloria a Dios, aleluya. Como esto es una verdad eterna de Dios, que la paga del pecado es la muerte, fue necesario que Cristo muriera por usted y por mí. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Dios no hace acepción ni con Él mismo. Él estableció que la paga del pecado era muerte, entonces necesitó que alguien muriera por usted y por mí. Y gloria a Dios que vino Cristo a la tierra. Amén. El diablo lo sabe bien, que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué se piensa que viene a tentarlo todos los días? ¿Por qué se piensa que el único trabajo que el diablo tiene con usted y conmigo es querernos hacer pecar? Ahora, el diablo no viene, y esto, hermano, para que usted y yo, porque siempre, pobre diablo, pasó como en el huerto del Edén. Después lo vamos a repetir, pero cuando Dios viene después que pecaron y lo busca Adán dice: la mujer que me diste. La mujer dice: la serpiente. ¿Se acuerdan ahí en Génesis 3, no? Diga conmigo: de mi pecado, póngale pila por favor, porque lo están grabando y esto va a llegar a no sé dónde y va a ser testimonio para que escuche. No le voy a repetir nada. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No lo vamos a terminar el versículo todavía. Dejémoslo para el final. Usted sabe. El diablo sabe, por eso viene día a día a tentarnos. Y era esto lo que quería decir, y por hacerme el tonto me estaba olvidando. De que usted y yo no le podemos echar la culpa al diablo. El diablo viene solamente a soplar. ¿Quién sabe hacer asado? Yo conozco a algunos acá que hacen asado rico, de algunos otros no conozco, tendrían que invitarme para que conozcan. Y le explico, mi método es ir 2 veces. Si las 2 veces el asado está rico es porque verdaderamente sabe hacer asado. Porque a mí de casualidad la primera vez me sale rico, la segunda vez me sale horrible y fue casualidad. Pero vio cuando está ahí el fueguito que se está apagando. Soplamos el fuego que está ahí, está oculto abajo y uno dice dónde se metió, pero uno sopla y aparece. El diablo lo único que hace viene a soplar lo que está. Dice Santiago que de nuestros propios deseos, de esa palabra media extraña, linda para jugar al ahorcado, de nuestra concupiscencia. Repítala a ver que se ríe. De nuestros deseos más íntimos de nuestra carne, ahí es donde el diablo va a soplar, y eso es la tentación. Porque la única meta que tiene el diablo es separarlo a usted y a mí de Dios a través del pecado. Por eso el diablo nos tienta, hermano, porque él conoce el peso del pecado. A veces lo conoce más que yo, que usted, porque a veces pecamos, nos damos cuenta y decimos: bueno, está bien. Voy a juntar 5 o 6, después voy una sola vez, oro y pido perdón por los 5.
Hermano, acuérdese, mientras que yo transgreda cualquiera de estos dos mandamientos dirigidos a Dios o a la gente, es pecado. Y el pecado trae... Dios no me oye. ¿Dios alguna vez dijo o escuchó? ¿Dios no me oye? Juan 9 dice, resalta otra verdad: Dios no oye a los pecadores. Amén. A lo mejor si Dios no me está oyendo es porque hay algo que está impidiendo de que me oiga. Esposos, Pedro dice que si yo maltrato a mi esposa, y no me venga a decir que se lo merece, porque no es cierto, pero la Biblia dice que si yo maltrato a mi esposa, eso puede llevar a que Dios no oiga mis oraciones, porque el pecado nos aleja. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Corremos. Mire, y esto lo vamos a hacer cortito. Todo sigue igual, porque, y esto usted lo escuchó un montón de veces, el diablo no hace cosas nuevas, hace siempre lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros caemos siempre en la misma trampa. ¿Sabe por qué no se moderniza el diablo? Porque no le hace falta. Porque haciendo lo mismo que hace desde el huerto del Edén, usted y yo, si no estamos aferrados a Dios, caemos. Pero pasa lo mismo ahora. Mire, el pecado trae un cambio y vamos a ir rápido. Algo pasa cuando hay pecado, porque usted lee Génesis 1 y 2 y está toda la creación de Dios. Dios está preparando el lugar donde va a poner al hombre. No es que el hombre es una figurita más del huerto del Edén. El deseo de Dios... Espera que tomo aire. El deseo de Dios era que el hombre tuviera un lugar donde encontrarse con Él en plena comunión, y le preparó el huerto del Edén para eso. Amén. En Génesis 1 y 2 es la muestra de ese amor, de ese poder, de ese preparar ese lugar. Y usted arranca en Génesis 4. Dije 1 y 2 y ahora estoy en el 4. Usted arranca el 4 y a partir del 4 aparece el celo, la envidia, el trabajo, el sudor de la frente, el dolor de parto. Los distintos juicios que vinieron sobre el hombre. Algo pasó ahí en el capítulo 3. Y es la aparición del pecado. El pecado cambió la historia, y este pecado, dice la palabra de Dios, que como entró por un hombre a todos, pero demos gracias a Dios que por un hombre también, Jesucristo, llegó la salvación a todos. Amén. Pero hace lo mismo, mire, y en Génesis 2, yo voy rápido. En Génesis 2, usted la conoce, iba Eva caminando, no me sale bien Eva, pero no importa, iba Eva. Y debe haber sido parecida a mi esposa, mire, porque no por lo flaca, sino por lo de hablar. Mi señora pasa rápido por una columna y se pone a hablar y la columna le contesta. Y habla, mire, debe haber sido parecido porque iba Eva caminando seguramente a donde lo esperaba Adán y una serpiente. Pero fíjese cómo esto de engancharse en el hablar, en el engancharse esto de que no le llamó la atención que era una serpiente la que hablaba. Sutileza del enemigo. Vos y yo tenemos que estar despiertos. Y si hay algo que vos y yo no tenemos que hacer es detenernos a charlar con la tentación. Y Eva se detuvo. Se creyó que estaba segura y firme. Y se puso a dialogar con el tentador.
Vamos a ser sinceros, hermano. Vos sabés cuando el diablo empieza a soplar tu concupiscencia. Vos te das cuenta cuando ese momento empieza. Es ahí donde tenés que hacer el consejo, donde tenés que seguir el consejo de Pablo a Timoteo. Huí. Huí. No te pongas a discutir, no digas yo lo voy a vencer, no digas yo lo voy a dar vuelta. Y usó la palabra y si hay algo que quiso hacer la serpiente fue como minimizar el amor de Dios, como convertirlo en un Dios caprichoso. Y le dijo, con que Dios te dijo que no podés comer de ningún árbol. Y la mujer dice, no, está equivocada, serpiente. ¿Cómo se nota que es la primera vez que vení por acá? Dios me dijo que puedo comer de todo árbol que hay en el huerto. Si usted lee en el capítulo 2, dice ahí que Dios hizo crecer árboles hermosos con deliciosos frutos. El árbol del bien y el mal no era el único árbol con fruto que llamaba la atención. Todo el huerto estaba lleno de árboles de hermosos frutos. Pero la serpiente la hizo focalizar en el que no tenía que comer. Y otro peligro, miren, la mujer, porque hasta acá está demostrando que Eva conoce lo que Dios dijo, pero no es sabia porque no lo lleva a la práctica. Lo que te hace sabio frente a Dios no es que conozcas su palabra, sus consejos. Lo que te hace sabio es que los ejecutes. Esta mujer sabía que si comía de ese árbol iba a ser como Dios y que eso le iba a traer problemas. Ella lo sabía, como vos y yo sabemos. Cuando el diablo empieza a golpear la puerta, ¿te acordás que te gusta esto? ¿Te acordás qué lindo que es? Y te focaliza. Dios tiene preparado para vos y para mí todo lo que el diablo te dice que no tenés. ¿Se entendió lo que dije? Esta mujer tenía un montón y Adán tenía un montón de frutos deliciosos para comer, pero el diablo la focalizó en lo que Dios le había dicho. No. Cuando el diablo te empieza a decir, varón, mira qué lindas mujeres. Si la tenés, decís, yo tengo una en mi casa que es la que Dios levantó, que tiene los frutos hermosos para mí. Yo no necesito comer de otro árbol. ¿Está entendiendo, varón? No necesitas de lo que Dios te dijo que no lo toques. No lo necesitas para vivir. Él te dio en abundancia de otras cosas, o que lo reemplazan o que son mejores. Esta mujer dijo, sí, porque Dios nos dijo que podemos comer de todo árbol del huerto, menos de el árbol de el bien y el mal, porque comamos de él el día que comamos y lo toquemos. Vamos a morir. Y eso de que lo toquemos fue un agregado de ella. Para que vos y yo vivamos en santidad, para que vos y yo respetemos el señorío de Cristo y tengamos una vida bendecida, Dios lo único que te exige es que cumplas lo que Él dejó establecido, no agregados de hombre. Porque el agregado de hombre te pone carga y a lo mejor es eso lo que te impulsa a pecar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, para eso, hermano, casi estaba buscando la Biblia para levantarla. A ver quién tiene Biblia, levántela porque yo no traje.
La traje acá. ¿Qué pasa? Ahora soy como Billy Gay, ¿eh? Hermano, usted tiene que, yo y usted, tenemos que saber exactamente qué es lo que Dios está diciendo que sí y qué es lo que Dios está diciendo que no. Aún para darnos cuenta cuando los agregados de los hombres quieren ponernos carga que no debemos llevar. Como Jesús le dijo a los fariseos. ¿Se entiende? Ahora, no cambió nada y yo quiero llegar a esto. El diablo viene siempre, día a día, a soplarte el fueguito de lo que está en tu corazón para decirte es esto lo que necesitas. Y vos tenés que pararte firme y decir, yo necesito solamente lo que Dios me dio. Yo necesito solamente lo que Dios permite, porque es eso lo que me va a hacer bien. Es eso lo que va a levantar mi vida. Es eso lo que me va a sentir pleno. Es eso lo que va a hacer que si viene un ejército contra mí, yo diga, no voy a temer. Porque Dios está conmigo, porque la relación es plena. Mire, yo quiero que veamos, cortito y terminamos. ¿Qué se llevó el pecado? Que es lo mismo que quiere llevarse de tu vida. Génesis 3. Génesis 3, versículo 8. Yo me imagino, esto no es revelación, es imaginación, pero mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. A lo mejor es lo único que le hace pensar, pero a mí, en un lugar donde hay naturaleza y donde el día está declinando y empieza la frescura de la tarde, es un momento especial para mí. Por eso me llega tanto este versículo. Pero mire lo que dice. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Quiere más comunión que eso? Dios había preparado el huerto del Edén para juntarse con Adán y Eva. Y cuando venía la frescura de la tarde era el tiempo del encuentro. Y el pecado les robó la oportunidad del encuentro con Dios. ¿Está entendiendo? Dios te preparó a través del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo para vivir una vida de comunión permanente con Él. Para que vos puedas salir a caminar y Él te acompañe, porque Él está en vos y con vos. ¿Se está entendiendo? Así que se escondieron. Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. El pecado no solamente te separa, corta la comunión y hace que tengas vergüenza de encontrarte con Dios. Versículo 9. Entonces Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando en el huerto, así que me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. Pasen por favor nuestros amados de la alabanza. Yo quiero que vos cierres tus ojos ahora.
quiero que cierres tus ojos y te imagines a Dios caminando en el huerto y lo que el pecado hizo. ¿Cómo cortó ese tiempo de Adán y Eva con Dios? Cerra tus ojos, por favor. Yo te pido que trates de concentrarte en esto. Cuando Dios venía a encontrarse para estar en comunión, no los encuentra, Dios los llama. ¿Usted piensa que Dios no sabía que Adán y Eva habían pecado? Sí sabía, sin embargo Dios los llama. Y si ahora tenés tus ojos cerrados y vos estás diciendo, porque el Espíritu Santo te trajo y te reveló, que en tu vida hay algún tipo de pecado, no es para que te escondas, es para que corras a su presencia. No estoy diciendo todos tenemos pecado, todos necesitamos arrepentirnos. Esto está para los hijos que están lejos y que hoy se dan cuenta que quizás están en el medio del chiquero, con los chanchos. Y a lo mejor hay alguno que dijo, ¿y ahora para qué voy a volver? La respuesta es simple, sencilla y directa. Tenés que volver porque Dios te está llamando. ¿Dónde estás tú? Y en nombre de Cristo te decimos, salí de atrás del árbol que te escondiste. Ese versículo que dijimos tantas veces, porque la paga del pecado es muerte, no termina ahí por la gracia de Dios y dice más, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hoy estás escondido porque perdiste la esperanza de vida, porque huiste, porque te tuviste vergüenza de estar delante de Dios, hacé tuya esta palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y esto es cierto, pero Dios tiene un regalo que es tu restauración en esta tarde, en esta mañana, a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, para que vos puedas hoy decirle, para que yo pueda hoy decirle, tuve miedo y me escondí porque pequé. Pero por más que pecado que tengas, querido hijo de Dios, en esta mañana decimos lo que el profeta Isaías gritó, porque en él Dios cargó el pecado de todos nosotros. Ese pecado que te atemoriza, Dios ya lo cargó en Cristo. Solo hace falta que lo confieses, que no hagas como Adán y Eva. Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Si querés que Dios te restaure, hacete cargo y confesalo. Si yo pequé, hermano, si en tu vida vos sabés que no hay pecado porque te estás cuidando a diario, ponete a orar, ponete a interceder, ponete a clamar para que haya espíritu de arrepentimiento en este lugar. Para que si hace falta y solo si hace falta, los pecados se confiesen y la libertad de Dios llegue a todos. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos lo que Adán y Eva no hicieron, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ponete de pie, por favor.
Dios quiere que salgan por esa puerta hombres que entienden que el pecado es un peligro porque mata, pero no para que vivan por temor, sino que sepan que la solución es confesar. Y Dios perdona, y Dios restaura, y Dios levanta. Y pasa lo que le pasó al hijo pródigo cuando decidió volver en señal de arrepentimiento. El padre dijo: hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Y si en esta mañana hay alguien en este lugar que ha necesitado confesar un pecado, mire, no es para que se sienta avergonzado, es para que sepa que en el cielo hay fiesta, porque dice la palabra que hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Amén. Levanta tus manos al cielo. Y si el Espíritu Santo no te trajo ningún pecado para confesar, dale gracias en el nombre de Jesús. Y redobla tu esfuerzo por cuidarte, porque cuidado, el pecado mata. No se fija si sos apóstol, si sos pastor, si sos evangelista, si sos maestro. No se fija si hace 5 años que estás en la iglesia o hace 45. Te va a apuntar porque te quiere matar a través del pecado. Quiere matar tu relación con Dios. Levanta tus manos al cielo, por favor. Y yo quiero que la iglesia se empiece a gozar y a decir: gloria a Dios, porque hay poder en la sangre de Cristo para salvar y llevarse todo pecado, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y hoy podemos ser sus hijos. Esto es para que usted y yo saltemos sin que nadie nos lo pida. ¿Por qué no le empezás a dar gracias? Porque si viniste sin pecado acá, porque fuiste ágil, rápido y ya habías confesado si hizo falta y Dios te restauró en el momento, ¿por qué no dar gracias también? Porque viniste con carga, porque Dios te reveló una falta que te había apartado de Él, que había tenido el intento de matarte, pero por la gracia de Dios, Dios te advirtió y fuiste obediente. Levantás tus manos al cielo y decir: gracias. Gracias, porque está la orden del vestido nuevo, del anillo y del calzado, porque está la orden de matar al becerro gordo, porque hay fiesta. Y el Padre dice: este era mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Ahora vive, hermano, estás vivo. Dale, decirle al del lado: estoy vivo por la gracia de Dios, estoy vivo. No estoy muerto en una religión, estoy vivo en la vida que es en Cristo. Vamos a adorar. Yo te invito a que adores con esta idea en el corazón, de darle gracias por lo que Dios hizo y pedirle que te ayude a cuidarte, porque hay un peligro, es que el pecado mata y destruye sin mirar a quién. Así que vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar. Vamos a adorar.